Dios Todopoderoso, amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres hermoso, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Danos sabiduría, Señor, para llevar tu palabra. Bendice a cada persona que nos ven en estos momentos, Señor, que reciba unción y bendición tuya. Gracias, te alabamos y te adoramos. Yo cancelo todo plan del enemigo, Señor, y te honramos por quien tú eres, Padre Santo. Queremos llevar la palabra a todo el mundo, Señor, y aquí estamos para eso. Gracias, mi Señor. Danos entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Te bendiga. Damos gracias a Dios de tenerlos nuevamente con nosotros para hablar de la palabra del Señor. Queremos que usted aprenda más sobre la fe. Y nosotros somos de la Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe, ubicada en el barrio Borinquen de Aguadilla. Mi nombre es Diangie y tenemos al pastor Waldemar con nosotros. Saludos, pastor. Buenas, Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta noche alabando y glorificando a Dios a través de la palabra y gloria a Dios. Estudiando los módulos de la fe. Lleva por título los módulos niveles de fe y esta es la parte quinta que tenemos de este módulo. Así que en este subtema del módulo queremos estudiar, el título que le hemos puesto es Demuestra tu fe. Vamos a explorar qué nos enseña la palabra sobre aquellos que tienen fe y cómo se debe demostrar la fe, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la fe es como un pensamiento nada más y vamos a estudiar qué nos dice la Escritura y queremos llevarlos a través de la palabra, ¿verdad? Como siempre hemos hecho, todo a la luz de la Escritura, de lo que dicen los evangelios y la palabra de Dios. Amén. Y quiero, antes de entrar a ese tema, ¿verdad?, repasar algunos de los puntitos que hemos estudiado en los módulos anteriores y tenemos que hay fe para pedirle cosas a Dios, como la sanidad y algunas peticiones, ¿verdad? Hemos estudiado también que hay fe para salvarse, aquellos que además de tener fe para sanarse, adoran a Jesucristo como el leproso que regresó. Y tenemos también que la primera fe, le hemos puesto el nombre de la fe básica, que es cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador y recibimos al Espíritu Santo, que ese fue otro de los módulos, y aquellos que han aceptado a Cristo reciben el Espíritu Santo para siempre en sus vidas, como parte de esa bendición de tener fe en Jesús. Y los creyentes, hemos estudiado anteriormente también, que deben ir aumentando su fe básica de ese primer encuentro con el Señor Cristo. Hemos estudiado que quiere que usted no se quede en la fe básica estancado, sino que aumente cada día más su fe, y ya lo hemos estudiado también, y estudiamos ejemplos de personas que tenían mucha fe y Jesús se alegraba mucho cuando encontraba y se maravillaba cuando había personas que tenían mucha fe. Pero también estudiamos entonces un renglón, algunas partes del estudio sobre personas que Jesús tuvo que llamarle y regañarlos, diciéndoles hombres o mujeres de poca fe. Y cada vez que había esta situación, Jesús no estaba contento con aquellos que tenían poca fe. Y vimos que también el apóstol Pablo nos enseña a través de las Escrituras que las iglesias y las personas de la iglesia deben ir creciendo en fe. Así que eso es básicamente algún resumen de lo que hemos estudiado anteriormente, y hoy queremos ver, ¿verdad?, bajo el tema Demuestra tu fe, que nos dice Santiago capítulo 2 del 14 al 26, y mi amada esposa Diangie, ¿verdad?, va a leernos Santiago 2 del 14 al 26 y le invitamos a que usted lo lea también con nosotros. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces,
También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bendita sea la palabra Dios del bendiga Señor. esta palabra en nuestras vidas. Aquí Santiago, ¿verdad? Para aquellos que no sepan, Santiago fue uno de los hermanos de Jesús y por eso entra al canon de la Escritura, por ser una persona que escuchó del mismo Jesús enseñanzas del Maestro. Al principio él no creyó, pero luego de la resurrección dice la Escritura que ellos creyeron en Jesucristo, y aquí está dándonos una enseñanza bien grande para todos aquellos que creemos y decimos que tenemos fe, ¿verdad? Ahora, dentro de esta lectura yo quiero que usted analice y analicemos juntos, ¿verdad?, esta pregunta: ¿habrá fe sin obras? Dentro del contexto, ¿verdad?, que hemos estudiado la palabra y esta lectura, tendremos que decir no, ¿verdad? ¿Por qué yo digo eso? Porque la fe siempre se demuestra con hechos. La Escritura siempre nos habla de la gente de fe que hizo cosas para demostrar la fe, ¿verdad? La primera fe que demostramos es la fe de la conversión básica, ¿verdad? Esa es la primera fe, el paso de fe de salvación. Y uno no lo pensó y se quedó callado. Para ese momento, Dios obra en tu corazón, en tu mente, sí empieza en la mente, pero el acto de fe es confesar con tu boca, ¿verdad? Que Jesucristo es tu Señor, decirlo a viva voz y luego dar el paso de fe de bautizarse, porque para entrar a la iglesia, ¿verdad?, en este sentido, la práctica regular, como dice en la primera predicación de Pedro, ¿verdad?, el día de Pentecostés, la gente le preguntó: ¿y ahora qué vamos a hacer para ser salvos? Y él dice: pues arrepentidos, conviértanse y bautícense. Así que a pesar de que el acto de fe comienza en el corazón y en la mente, no es fe hasta que se demuestra. Así que ya eso es una obra. A veces la gente piensa, D'Angie, que hacer obras es hacer las cosas de la ley. Este texto no está hablando de las cosas de la ley. De la ley mosaica. De la ley de Moisés, ¿verdad? Sino que está hablando de obrar, de accionar, de poner en acción lo que uno cree, ¿verdad? Amén. Así que, ¿qué son las obras según Santiago? Pues miren, las obras según Santiago son obras o actos que demuestran un cambio de vida en nosotros. Yo no puedo decir entonces que yo creo en Jesucristo y sigo haciendo las mismas cosas de siempre, ¿verdad? La fe del verdadero creyente debe demostrarse con cambios en su vida. Si alguien dice que ha venido a Cristo, tiene que verse un cambio. Tal vez ese primer día fue un acto de fe donde se proclamó, pero ya de ahí en adelante va a empezar a haber cambios. Yo no estoy diciendo que todos los cambios fueron de un día para otro, sino que empieza una transformación que se va a demostrar con obras o maneras en que tú actúas según la fe. Y entonces la manera de obrar o proceder ante Dios y ante los hombres debe ir transformándose a la luz de las enseñanzas de Cristo. Obviamente, si usted aceptó, o yo, o quien sea, aceptó a Jesucristo como su Salvador, debe empezar a vivir o a obrar o a accionar según los mandatos que Jesucristo nos dio en la Escritura, ¿verdad? Y por eso es bien importante, yo enfatizo aquí en nuestra iglesia, conocer cuáles son los mandamientos de Cristo. Amén. Porque ya no estamos en la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo, pero la gracia de Jesucristo tiene muchos mandamientos que debemos seguir, ¿verdad? Vamos a ver qué Pablo nos enseña. Amén. Pablo nos enseña en otro texto bíblico, en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron.
he aquí, todas son hechas nuevas. Y hay algo bien importante. La frase que dice, si alguno está en Cristo, que implica que los verdaderos cristianos deben ser transformados en nuevas criaturas. Amén. Y que hay un proceso de cambio que usted estaba hablando, pastor, ahorita. Amén. El creyente ya no es el mismo de antes. Ok, eso es así. Aquí vemos que hay cambio, un obrar distinto, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Ahora se hacen nuevas. Y se obra, se vive. La frase de las cosas viejas pasaron implica que ya nuestra vida vieja o nuestra manera de vivir vieja o de obrar vieja ya no es la misma. Porque pasaron, ya no son iguales, ¿verdad? Todo cristiano viene a Cristo, ¿verdad? Para ser transformado, cambiado de su manera de vivir y obrar. Amén. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, yo vivo una vida de pecado y yo sé que necesito que Cristo me cambie, me transforme, me perdone para yo dejar de vivir de la misma manera. Así que las cosas viejas pasaron. Está hablando o diciendo las cosas que antes yo hacía, que no agradaban a Dios y que no me beneficiaban, ¿verdad? Tampoco a mí, porque el pecado no beneficia a nadie, sino que lo maldice. Pues ahora, por mi fe en Cristo, yo voy a obrar o cambiar mi manera de vivir, ¿verdad? Amén. Santiago, en esta lectura que leímos ahorita, ¿verdad? Enseña que si no hay obras, es que no hay fe. Aunque Santiago no lo expresa con las palabras que utilizó Jesús, está diciendo lo mismo que dijo Cristo: por sus frutos no los conoceréis. Amén. Y queremos, ¿verdad?, hablar un poquito de esto. Jesús no dijo, ¿verdad?, la fraseología que utilizó Santiago luego para explicar teológicamente el acto de la fe. Pero Jesús decía que usted iba a conocer el verdadero creyente, el verdadero discípulo, el verdadero pastor, la verdadera oveja, por sus frutos. Amén. O sea, que si alguien pasó de ser del mundo o de pecador a cristiano, va a dar unos frutos, según Jesús, de salvación. Y esos frutos es que cambió la manera de vivir, ¿verdad? Y a veces no relacionamos estos textos unos con los otros, ¿verdad? La enseñanza de Santiago entonces es consona con la de Cristo, ya que los frutos son las obras o la manera de vivir de las personas creyentes que dieron el paso de la fe básica. ¿Se acuerdan la fe básica, verdad? Cuando usted hace ese compromiso con el Señor, ya usted hace un compromiso de cambiar su manera de vivir. Ahora, no es porque usted va a tener las fuerzas ahora, es porque ahora, con ese primer paso de fe, la fe básica, vino a morar a usted el Espíritu Santo, que es el que le va a ayudar a transformar su vida. Si usted trata de transformarla por sus propias fuerzas, no va a poder. Pero si usted con la fe básica cree que el Espíritu Santo está con usted y le pide, le ora, ¿verdad?, que le ayuda a cambiar su manera de vivir, así lo va a hacer. Y eso es obrar en fe. Y para eso, pastor, necesitamos saber los mandamientos de Jesucristo. Obviamente. La gente quiere cambiar a vivir una vida cristiana, pero no sabe ni lo que Cristo dijo que debía hacer. Es bien importante que para crecer en fe, ¿verdad?, y para poner en obra nuestra fe, pues entonces conozcamos los mandamientos de Cristo. Si eres creyente, entonces debes guardar ¿qué? Los mandamientos de Cristo. Obrar a favor de lo que Cristo dijo. Si los guardas, obrarás de manera distinta a tu vida antigua o tu manera antigua de vivir, la cual no agradaba a Dios. Ahora, yo por fe cambio mi manera de vivir para agradar a Dios. Y eso son obras. Que a uno piensa que las obras era lo que se mandaba a hacer en la ley de Moisés. No, lo que está diciendo aquí es vivir conforme a lo que Cristo estableció. Las obras no se refieren, ¿verdad?, a el Antiguo Testamento, sino que usted tiene que entonces empezar a explorar en la palabra. Por eso es importante que estudie la palabra, que el nuevo pacto le pide a los creyentes en Cristo Jesús. Y pastor, Santiago nos habla de que la fe se demuestra con las obras, como usted dijo, y como obramos a través de la fe. Amén. Dice, tú crees que Dios es uno. Eso está en Santiago 2:19. Y voy a leer el 20 también. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Amén. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe no es solamente un acto mental. Y hoy en día también se ha interpretado como una simple declaración.
simplemente declaramos y decimos algo positivo y eso lo tomamos como si fuera fe. Y realmente Santiago nos dice todo lo contrario. Necesitamos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Y esa realidad de que creemos en Dios nos cambia nuestra vida, nuestro estilo de vida. Debe haber algo diferente entre su vida pasada y la de ahora. Y todo eso nos va a verse reflejado en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en mi manera de vestirme, ¿verdad? Los demonios creen en Dios, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Si creemos, debemos actuar en nuestras vidas con fe como cristianos, no como los del mundo. Debe haber una diferencia, que cuando usted lo vea, la gente diga, aquí pasó algo diferente en esta persona. Amén. Como decía la pastora Diagne, ¿verdad? No estamos hablando que fe es positivismo, ¿verdad? El mundo secular trata de imitar muchas cosas o postulados de la fe, pero lo cambian y lo llevan de una manera que no es la correcta. La fe no es positivismo, no es hablar cosas positivas y luego actuar desesperadamente, ¿verdad? Si yo digo que tengo fe, pues voy a actuar conforme a mi fe. Pero en este caso, ¿verdad? Tenemos que entender que la fe sin obras, dice aquí, es muerta. E implica, esa frase, la fe sin obras es muerta, implica que los cristianos debemos obrar o vivir, ¿verdad? El obrar, acuérdense que es más o menos similar a vivir, o vivir basados en nuestra fe. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo digo ser cristiano, debo demostrarlo ¿cómo? Con mi manera de vida o testimonio. Amén. Qué fácil es decir con mi boca y yo pensar que soy cristiano, pero estoy viviendo una vida que no es de cristiano, ¿verdad? Debo cumplir los mandatos de Cristo, como dijimos, para demostrarle, ¿verdad?, que creo en Él. Así que es bien fácil decir, yo tengo fe y mencionar textos bíblicos, pero a la hora de demostrarlo, no lo estoy haciendo. Así que Santiago te está diciendo que si tú estás en esa posición, o yo, cualquier persona que se llame, algo así entre comillas cristiano, se llama ser cristiano porque supuestamente tiene fe, pero entonces está viviendo una vida de pecado y obrando en contra de todo lo que dijo Cristo, pues esa fe es que muerta, no le sirve para nada, porque tiene que demostrarlo con su obrar. Y pastor, muchas veces en vez de utilizar la oración, lo que hacemos es decir simplemente una declaración y ahí obviamos ese proceso que es tan importante para nosotros, para consagrarnos nosotros. No es simplemente, ay, yo creo que esto va a pasar en el día de hoy, que fulano va a ser sano o que se me va a resolver este problema. No, debemos actuar. Amén. ¿Y cómo demostramos nuestra fe? Pues buscando la presencia del Señor en oración, presentándole el problema como dice la palabra. Y ahí es que estamos nosotros siguiendo los mandamientos de Cristo. Amén. Y entonces ahí ponemos nuestra fe en acción. En acción. Ahora, cuando ponemos nuestra fe en acción, haciendo lo que Cristo dijo, no lo que el mundo dice ni las religiones. Exacto. De esa manera, entonces demostramos a Dios. Escúcheme bien, usted quien le tiene que demostrar la fe a Dios. Demostramos a Dios y que le tenemos fe y recibimos sus galardones. La Escritura ahorita hablaba de Abraham. ¿Cómo Abraham demostró su fe? Porque Dios le habló y se quedó maravillado así. Ay Dios, y se puso a pensar en Dios. O porque cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, vete. Allí demostró su fe cuando se fue. Cuando le pidió que sacrificara a su hijo, Dios no esperó que fuera por el camino nada más con la maderita y saca hacia el monte. Y le dijo, no, ya sé que tú lo vas a hacer. No, esperó que subiera al monte. Esperó que preparara el altar. Prendió todo y cuando ya iba a darle el puñalazo al hijo para degollarlo y hacerle el sacrificio, Dios vio que entonces tenía fe. Amén. Y le dijo, aguántate, aguántate. Ahí Abraham demostró su fe con la obra o la acción que Dios le había pedido que hiciera en su vida, ¿verdad? Amén. Acuérdense que Abraham no tenía la ley de Moisés porque fue mucho tiempo antes, pero la palabra que Dios le dio era la ley o el mandato o el obrar que debía hacer. Cuando Dios vio en su corazón que estaba dispuesto a hacerlo, que no era un show, ahí Dios le vio la fe
y le aguantó y le consiguió entonces otro sacrificio que se había, un animalito, perdón, otro no, porque Isaac no era ningún animalito, sino un sacrificio que pudo hacer que no fuera su hijo. Y en este caso se le llamó padre de la fe, ¿verdad? Así que al obrar de acuerdo a lo que Dios le pedía, entonces es que se demostró. ¿Y a quién se lo demostró? No fue a Sara, ni a la tribu, ni a la gente que vivía con él. Se lo demostró a Dios cuando actuó con fe. Amén. Todo el que tiene fe debe tener entonces, ¿qué? Obras. ¿Y cuáles son las obras? Pues una manera de vivir que de acuerdo a la palabra. Ahora, todo el que dice que tiene fe, pero no tiene obra, ¿qué es? Es una fe muerta, que no le sirve para nada. Entonces, todo lo que haces en contra de tu carne, y vamos a explicar esto un poquito, todo lo que uno hace en contra de la carne, que es lo que trata de separar la Biblia, ¿verdad? Que las obras de la carne van en contra del espíritu, para obedecer a Dios, es una obra de tu fe. Amén. Es una obra de fe. Si yo dejo los vicios, que son obras de la carne, porque a Dios no le agradan, Amén. ¿eso es un acto de fe? Pues Claro. seguro que sí, le estoy demostrando a Dios que yo tengo fe en Él. Si usted vivía de una manera, ejemplo, que vivió de una manera, se vestía provocativamente para seducir a los hombres que pasaban o los hombres a las mujeres, y vivía y salía todo el tiempo para tratar de seducir y ver qué se conseguía en la calle, y ahora como vino a Cristo, usted tiene fe, pues usted va a obrar conforme a la fe, que yo no debo hacer eso, y entonces yo cambié que mi manera de vivir, esa es una obra de fe. Amén. A veces pensamos que la fe nada más es disculpen, hacer prodigios y milagros. Eso es un nivel de fe. Pero fe yo la demuestro con la manera de obrar en mi vida. Amén. Si tú no puedes cambiar tu vida a la luz de las enseñanzas de Cristo, es porque no tienes suficiente fe. Y quiero repetir esto. Si usted no ha podido, ni yo, cambiar mi manera de vivir a la luz de las enseñanzas de Cristo, es porque no tenemos suficiente fe. Si eso es así en tu vida, Dios te da las llaves de esa puerta para que aumentes tu fe. Ya como hemos dicho en los módulos anteriores, en Romanos 10:17 y en Mateo 17:21 nos habla, ¿verdad?, de dos llaves para aumentar la fe. Una es que la fe aumenta si escuchas ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Obviamente, si escuchas la palabra de Dios, vas a saber lo que Cristo quiere que tú hagas en tu vida y vas a obrar conforme a eso. Y la otra manera de aumentar la fe, nos dice la Escritura también, que es ayunando, ¿verdad? Amén. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que estaban en falta de fe y le preguntaron por qué, pues porque ustedes no han orado y ayunado lo suficiente para aumentar su fe y poder echar fuera esas legiones de demonios de géneros distintos. Pastor, también hay personas que saben que existe un Dios que creó el universo, que saben que Dios hace milagros, Eso es así. hasta los puede sanar, los ha ayudado. Es como el caso de los 10 leprosos. Eso es así. Ellos tienen un conocimiento de aquella persona que los sanó. Los 10 creían en que Jesús lo podía sanar, Así es. pero solo el que regresó, que demostró su fe, Así es. alabando y adorando, ¿verdad? Estaba agradecido. Sí, demostrando Él su fe. fue salvo. Los otros 9 creían, ¿verdad? Aunque conocían del poder de Dios, no fueron transformados, no fueron transformadas sus obras y no fueron salvos. O sea que una cosa va unida a la otra. Amén. Una cosa produce otra acción, ¿verdad? Nosotros creemos y eso produce una acción. Y en el que regresó agradecido y alabando y adorando, y eso tiene que también ser en nuestras vidas. Si nosotros somos agradecidos para cada mujer, para cada hombre, debe existir en nuestra vida alabanza, adoración, oración, agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Eso es así. Eso que nos acabas de enseñar tiene algo bien profundo, ¿verdad? La obra que habla Santiago y Jesús son las que tú haces para agradar a Cristo, Amén. no las que Cristo hace para ayudarte a ti. Eso es bien importante. No sé si entendieron, ¿verdad?
No es lo mismo la obra que tú haces para agradar a Cristo que la que Cristo hace para ayudarte a ti. El caso ese de los 10 leprosos, ¿verdad? Las obras de Cristo para ayudarte a creer pueden ser una sanidad en ti. Aquellos 10 leprosos, Cristo los estaba ayudando a creer. ¿Cómo? Pues mira, les sanó. Amén. Dios puede hacer cosas en ti para que tú veas que Él existe y aumente tu fe, o para que tú, ¿verdad?, conozcas que Él existe. Pero esa sanidad es un beneficio, bendición para ti. Esa no es una obra tuya. A veces la gente se cree que lo que Dios me dio de bendición para mí es porque yo tengo tanta fe, ¿verdad? Ajá. Aquellos tenían tanta fe que se perdieron, imagínate. Se sanaron, pero tanta fe tenían que se perdieron porque no. Ahora, la obra que se refiere a Santiago, ¿verdad?, es lo que en tu vida tú haces para agradar a Dios. Que estás demostrando los cambios que has realizado, esa fe en tu vida. Las cosas que haces diferentes para agradar a Dios. Ahora, aquel leproso que es, como tú dijiste ahorita, que vino, hizo una obra de fe. Cuando vino arrepentido, ¿qué hizo? Como tú decías, alababa a Dios. Amén. Adoró a Dios. Amén. Así que son obrar, maneras o cosas o frutos, como decía Jesús, Amén. por sus frutos los conoceréis. Los que no fueron salvos no dieron frutos de salvación, no alabaron, no adoraron, no regresaron a dar gracias a Dios, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, nos demostró esa fe, como decíamos ahorita, cuando actuó y accionó para matar a su hijo Isaac, no porque lo quería matar, sino porque Dios se lo había pedido. Y entonces ahí es que vemos la fe de Abraham. Santiago nos enseña que la única manera de demostrar la fe es viviendo diferente, o sea, a la manera de Cristo. Amén. Así que hay mucha confusión cuando leemos a Santiago o a Pablo, pero no están hablando de cosas distintas. Pablo decía, ¿verdad?, como dijimos ahorita, que ya no vivía de la misma manera. Pablo era un perseguidor de la iglesia, los llevaba a la cárcel, aún estaba a favor y los llevaba para que los mataran, ¿verdad? Luego que vino a Cristo cambió su obrar, su manera de vivir. Ahora, de ser perseguidor de los cristianos, ahora predicaba el evangelio, y eso es un obrar también en fe. La fe no es solo un acto mental, vuelvo a repetir, porque es que las cosas hay que enfatizarlas. No es, ay, sí, yo sé que vive, hay un Dios, pues yo tengo fe. Con esa mentalidad te vas a perder. Porque tienes que dar frutos de salvación. Amén. Aunque comienza en la mente, como dijimos ahorita, Sí. pero se realiza con cambios exteriores en mi vida. Amén. Y tú puedes tener los mejores planes en tu vida, Las intenciones. pero con la intención no basta. No. Tú tienes que ponerlo en acción o en obra. Amén. Vamos a leer entonces el verso de Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El que dice tener fe, pero no la pone en acción, su fe está muerta. ¿Eso es así? Y el que no puede demostrar su fe, mi hermano, que lo hemos enfatizado mucho en su manera de actuar y de vivir, es porque no tiene fe. Tan sencillo como eso. El que no puede hacer nada para Cristo, que no tiene fe. Si usted se sienta ahí y no hace nada y dice, yo tengo fe, ni alaba, ni adora, ni evangeliza, ni hace nada por la obra de Dios, déjeme decirle, despierte, es que no tiene fe, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, en esta noche decirte que la palabra de hoy lo que te enseña es que tú y yo y todo creyente debe demostrar que su fe no me la vas a demostrar a mí, se la vas a demostrar a Cristo. ¿Cómo le explicarías tu fe con hechos al Señor? Vamos a explicar, ¿verdad? Si Dios te dice ahora, tú dices que tienes fe. Y sí, Señor, yo tengo fe, como decía Pedro. Pues, pastorea mis ovejas. Amén. Pedro, ¿me ama? Sí, pues pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, pues. Mi hijo, no estás entendiendo que para demostrar el amor o la fe tienes que pastorear, mandar a lo que yo te mandé a hacer. Vas viendo el asunto. Ahora, si Cristo te dice ahora, hazme la lista de las cosas que tú haces que demostrarían tu fe. Yo no sé
cuántos numeritos necesitaría, o si necesita varias páginas. Pero mientras más cositas quepan en esa lista, usted puede demostrar que tiene fe a Dios. Obviamente la fe se demuestra con lo más básico, orando. Amén. La gente dice que tiene fe, pero no ora. ¿Tú crees en Dios? Sí, desde que yo era chiquito. ¿Y cuánto tiempo tú oras? Bueno, yo voy a la iglesia los martes y los domingos y allí oramos, pero no oran. Y dicen que tienen fe, ¿verdad? Ajá. Leyendo la Biblia, eso se demuestra que usted tiene fe. O usted no lee la Biblia como si fuera una novela o una película, es para aprender de Dios. Así que cada vez que usted saca un ratito para leer la Biblia, va a demostrarle a Dios que usted está creyendo en Él y que quiere cambiar su vida de acuerdo a la manera de Él. Amén. También le demuestras a Dios cada vez que tú obedeces lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios dice que no debes robar, pues, y tú antes robabas, pues ahora tú no vas a robar. Si tú antes adulterabas, ahora tú no vas a adulterar. Si tú antes mentías, ahora tú no vas a mentir. Si tú antes eras un fornicario o un hechicero y todas las cosas que usted va a leer en la Biblia y va a aumentar su fe, pues usted la va a dejar de hacer. Amén. Gloria a Dios. Si usted antes no perdonaba ni a su padre ni a su madre cuando le hacían mal a su hijo, pues ahora usted va a perdonarlo, porque la Amén. palabra dice, ¿verdad?, que hay que perdonar, y el que no perdone no va a entrar al reino de los cielos. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Sí. También, pastor, ayudando al prójimo. Muy bien. Hay que predicar la palabra Eso porque así. dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar su palabra. Así que hay que llevarla a otras vidas y eso se puede hacer a través de tus testimonios. Diezmando. Ahí es que se pone buena la cosa. Si la Biblia dice que hay que diezmar y yo no diezmo, ¿tengo fe? Pues tengo fe a lo que me da la gana, ¿verdad? Porque si ahí dice que si tú quieres ver las ventanas de los cielos económicamente abiertas y dice, escúchame bien lo que dice, que el que no diezma le está robando a Dios y los pillos no entran al reino de los cielos, pues esa a alguna gente se le hace bien difícil aumentar la fe del bolsillo, ¿verdad? Sí. Pero si no has llegado al nivel de poder diezmar, no está la fe completa, ¿verdad? No. Eres de poca fe todavía. ¿Y qué otra cosita podemos tener por ahí? Ayunar. Ayunar. Y la palabra, vuelvo a decir, nos dice muchas cosas. Si usted conociera la palabra, Jesús no dijo que cuando tú quieras ayunar, dijo que cuando tú ayunes, como que es una práctica del creyente, Amén, gloria a Dios. vas a hacer ciertas cosas. Igual la oración, no dijo aquellos cuando quieran orar, no, si dice, tú cuando tú ores, vete diariamente a tu cuarto allí y pide todas las necesidades tuyas. Y todas esas cosas son obrar en fe. Las tenemos como parte de la vida cotidiana, pero eso es lo que le demuestra a Dios Amén. que tú crees en Él. Porque imagínate, yo creo en ti, Señor, pero hablo contigo cuando tengo un problemita y si no me olvido de ti. Pues eso no es tener fe, ni creer, ni tener una vida de relación, ¿verdad? Así que para redondear, Sí. esto que hicimos al final es un ejercicio que tú puedes hacer. Siéntate allí en tu casa y mira a ver cuántas cosas tú le puedes decir a Dios que son obrar en fe. Si tu lista es larga, pues gloria a Dios, pero si es cortita, es que tu fe está muy corta o se está muriendo. Y lo que nosotros queremos con estos módulos es que aumente tu fe, que tu fe Amén. vaya aumentando, como hemos dicho en los módulos anteriores. La fe, ya hemos visto que hay distintos tamaños, pero lo que Dios quiere y Jesucristo quiere es que tu fe, la mía y la de todos los creyentes, aumente. Pero ¿cómo la vamos a demostrar? Con nuestras obras. Pues vamos a terminar este módulo con una oración. Le invitamos a orar. Amén. Señor, gracias te doy por Gracias, cada vida, Jesús. por cada persona Sí, Señor. que estudia la palabra junto a nosotros a través de estos módulos de la fe. Te pedimos que tú aumentes la fe de ellos, aumentes cada día más también la fe de nosotros, que toda vida que pueda ser tocada por esta palabra, Señor, pueda analizar su vida y pueda hacer un cambio en el obrar de sus acciones diarias y que pueda demostrarte cada día que cree en ti a través de esa relación Amén. personal, Gloria a de Dios. todo lo que hemos dicho en este módulo, Señor. Oh mi Dios, reprendemos y cancelamos todo plan Sí, del enemigo en Señor, contra lo de las echamos vidas fuera en el que han nombre de escuchado Jesús. este módulo y te pedimos, Padre Celestial, que tú los bendigas y aumente esa fe en cada uno de ellos. Oh Espíritu Santo, tócalos e inquiétalos a buscar más de ti para que esa fe pueda crecer, Señor. Gracias, Señor, te los ponemos en tus manos y te damos gracias por este módulo, ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda que Dios puede hacer lo imposible posible en tu vida. Dios te bendiga. Que les bendiga.